Llegó el momento de dar el cierre a esta hermosa jornada. Otra vez agradezco a toda la gente presente y a la muy buena onda y la calidad de escucha que tienen, así que agradezco eso principalmente. Y bueno, le damos paso a nuestro amigo Carlos Yurchuk, que bueno, nos va a hablar sobre qué son los ovnis. Creo que tenés la respuesta. Muy buenas noches. Gracias por haber venido. Como decía Luisito, mucha gente que vino de otros lugares, hizo la corajeada de venir hasta acá, quedarse todo el evento, digamos, no se fue nadie. Desde las 4 de la tarde que vinieron todos y todos están acá, y eso se los agradezco. Y se los agradecemos todos los que de alguna u otra forma estamos organizando o organizamos este evento. Yo me sumo también como que organicé algo, no hice nada, pero bueno. Estoy siempre. Bueno, como ya saben, mi nombre es Carlos Yurchuk. Yo sé que muchos de ustedes por ahí no me conocen, algunos me conocerán por el tema del canal de YouTube, Demonios y demás. Para muchos soy un youtuber que habla de platos voladores, pero un simple youtuber que habla de platos voladores. Hoy quiero, como verán, el título de la charla es ¿qué son los ovnis? ¿Qué son realmente? Y hoy quiero compartir mi opinión actual 2023 de que para mí, ¿qué serían los ovnis? Entonces, digo opinión actual porque cuando hace 20 años atrás tenía una visión totalmente distinta del tema ovni, hace 10 años una visión totalmente distinta, hace 5 años escucho alguna entrevista que alguna vez me hicieron hace 5 años y digo, yo te decía esas cosas. Y hoy opino otra cosa distinta y seguramente dentro de 5 o 10 años voy a opinar otra cosa distinta. O sea que este video dentro de 10 años ya no va a estar desactualizado. Cambió mucho mi opinión con respecto al tema OVNI. Entonces hoy quiero compartir eso. Primero voy a hacer algo que normalmente no hago, o que no me gusta hacer, que es hablar de mí. Porque como muchos no me conocen, y otros piensan que soy simplemente un youtuber que está haciendo ahí un canal hablando sobre platos voladores, pido perdón, pero voy a hablar unos minutos de mí. Yo empecé activamente en este tema en el año 85, formando parte de un grupo de La Plata, donde soy, que se llama la Fundación Argentina de Omniología. Estuve 13 años con la fundación, ahí aprendí todos los primeros pasos, hice, digamos, en este tema. Después, algunos me conocerán porque en el año 98 hasta el 2012 tuve una página llamada El Dragón Invisible. En esa época, en el 98, yo me voy de la fundación y ahí empiezo mi carrera solitario. Y lo primero que hago es hacer una página que se llamó El Dragón Invisible, que estuvo hasta el 2012 en una página en internet, donde me permitió el ida y vuelta con la gente. O sea, muchos investigadores me mandaban trabajos que yo los publicaba, y a su vez mucha gente que en esa era primaria de internet, que me empezaba a escribir porque tenía experiencia, caso, y bueno, se forjó el ida y vuelta. Y muchos por ahí me conocen por ahí de esa época. Después, entre el año, 98 al 2007 más o menos, formé parte de una red, que fue la RAO, la Red Argentina de Omniología, una red que nucleaba a un montón de investigadores de Argentina. Después, también a partir del 2009, formo parte de Sephora, que es una organización que también nuclea a un montón de gente de Argentina, que busca la desclasificación del tema OVNI, etc. Y en el 2011, hasta el 2015 más o menos, tuve la suerte de ser uno de los pocos investigadores civiles que formaron parte de la Comisión de Fuerza Aérea Argentina. Y bueno, después, finalmente, en la actualidad, desde el 2017, tengo un canal en YouTube que se llama Demonios, donde difundo el tema OVNI y el misterio en general. Pero además, tuve la suerte de recorrer, te diría, gran parte del país detrás del tema OVNI, y lo que es más importante, acompañar a grandes investigadores de campo del tema OVNI. Tuve la suerte de estar en un montón de lugares, o sea que no es solamente una experiencia teórica que tengo de haber leído, que también me encanta la lectura, sino también he hecho y hago y recorro el país detrás del tema OVNI. Algunos dirían, bueno, sos como un investigador de campo, si se quiere, pero bueno, a lo que voy es que
tuve la suerte de hacer eso, de hablar constantemente con testigos, te diría casi todos los días. De hecho, en mi canal Demonios, todas las semanas hago directo de lunes a jueves, donde vienen investigadores, testigos, o sea, estoy constantemente en contacto con mucha gente de diferentes ámbitos, con diferentes visiones del tema OVNI, con el cual estoy intercambiando información. Perdón nuevamente por toda esta introducción egocéntrica, pero quería aclararle que lo que voy a opinar de ahora en más es en base a todos estos años de experiencia, de hablar con un montón de gente, de estar en un montón de lugares, de ver cosas, y bueno, y también que una vez me llamó un extraterrestre, que es real, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Eso también lo comentaban en otras charlas, pero esto no lo voy a hacer. Entonces, la humanidad, y acá voy a rozar mucho de mi charla con la de Diego. Es más, hay diapositivas que pasó Diego que tranquilamente las podía haber usado yo en mi presentación. La idea mía es, como decía, compartir mi opinión de qué es para mí opinión personal. Todo lo que voy a decir ahora es opinión personal, no hay prueba, no hay evidencia, es todo opinión personal. No soy un doctorado en nada, ni licenciado en nada, es algo muy simple y básico que le voy a transmitir. No quise profundizar demasiado, algo muy básico. Entendemos que la humanidad desde siempre ha estado en contacto con fenómenos extraños. Eso desde siempre. Es más, daría pie para una conferencia hablar de los ovnis o de los fenómenos extraños en la antigüedad. Y eso se vio reflejado en diferentes formas. Yo ahora muestro lo básico, lo clásico que ustedes ya conocen, la nave de Ezequiel. Esa figura que está a la derecha, que es en Antofagasta de la Sierra, es un petroglifo de Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Justo ahí estaba hojeando un libro de JJ Benítez, me puse acá a hojear libros. Y había en el libro de JJ Benítez, Los Primos, uno de los últimos libros, aparece ese dibujo. No la foto, sino ese dibujo. Esa foto, no pensaba desarrollarlo ahora, pero lo comento así rápido. Fue tomada por Luis Emilio Velázquez. Me la pasó cuando yo tenía el dragón invisible, en el 98 me pasó esa imagen, la foto con el dibujo, y ahora me encuentro ese dibujo en el libro de en uno de los últimos libros de JJ Benítez, lo cual me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo consiguió esta imagen? Bueno, relatos que están escritos en diferentes libros o de la antigüedad, etc. Pinturas, donde estas son las imágenes clásicas, digamos, ¿no? Que habrán visto miles de veces, digamos, pinturas donde aparecen objetos en el cielo, pero lo que es más interesante para mí, un observador mirando el objeto. O sea, no es que solamente pintan el objeto, sino que te dibujan a alguien observándolo, así. O bueno, esa pintura de abajo también, que al fondo es como que hay dos, esto se lo agradezco a Alberto Yacenza que me prestó estas imágenes, bueno, son públicas, digamos, pero él hizo todo un trabajo interesante sobre pinturas y las cosas que se ven en la pintura. Por ejemplo, en la de abajo, atrás, está el observador mirando algo en el cielo, etc. No solamente en las pinturas, en las tapices, también, de alguna u otra forma, bueno, acá por ahí está medio chiquito, pero se ven objetos en el cielo. O sea, la humanidad desde siempre está en contacto con algo que no puede explicar. Y de alguna o de otra forma a veces lo trata de plasmar en algún medio. El tema de la tapiza no es desde antes. Hay un caso, esto es como un comentario al margen, no sigue el orden cronológico de la charla, pero me gustó meterlo. Paraje Chosmalal, La Pampa, esto es en el oeste pampeano. Nada, zona desértica, caseríos, y a mediados de junio del 96, esta señora de apellido Moya vivía en esa casa que está en medio de la nada, tenía algunos animales, etcétera, etcétera. Y lo que ve es primero una luz anaranjada, está hermosa, una luz anaranjada, después que se transforma en un triángulo, una pirámide invertida, que a su vez larga una luz potente, que esto lo graficó Daniel López en esta imagen, digamos. También agradezco públicamente a Daniel López y al grupo de Hemisferios que me cedieron las imágenes. Entonces, básicamente esto es lo que vio.
luz naranja que se transforma en una pirámide invertida, con una luz blanca, etcétera, etcétera. Lo interesante es que Esther lo plasmó en un tapiz, pero no plasmó este dibujo, plasmó la secuencia. Entonces, en un tapiz que ella hizo, fíjense, a la izquierda, abajo, está como la primera fase del fenómeno, esa luz anaranjada que vio al principio, después ese objeto en forma de pirámide o de triángulo, y después la luz blanca, que fue la que más impactó. Y bueno, y después salió el sol, porque esto ocurrió durante toda una noche, y después salió el sol. Entonces, su forma de compartir o de dejar asentado lo que vio, que le llamó la atención, es a través de un tapiz, como hacían antes. Ahora sí, volvamos a la charla. Y acá vamos a comenzar, esto es coincidente con lo que dijo Diego Viegas recién. Podríamos hablar de diferentes sucesos durante la historia, por ejemplo, hay una famosa oleada de la nave aérea de fines del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, donde se reportaron una nave que volaba, pero no un plato volador, sino una nave tipo barco, un barco volador, como Robur el Conquistador, como la novela, que estaba llena, esos relatos están llenos de elementos que se ven hoy en día en la ufología. Pero bueno, como punto de partida simbólico, un caso simbólico que da inicio a lo que yo llamo la investigación constante del fenómeno ovni, porque hasta ese momento, hasta este caso de Kenneth Arnold, que ya lo mencionó Diego, había un montón de relatos, había testimonios sueltos, pero realmente no había una investigación sistemática del tema. Entonces, tomo simbólicamente como punto de partida, muchos toman este caso del 24 de junio del 47, de Kenneth Arnold como el inicio de la investigación sistemática, a nivel civil, a nivel oficial, a todo nivel del tema OVNI. Como ya mencionó Diego, que ya me spoileó, digamos, lo que iba a decir sobre este caso, es que lo que él ve no fue un plato volador, fueron esos discos así en forma de boomerang o de media luna, como decía Diego, eran 9 sobre el monte Rainier, que después, bueno, el periodista dijo que era, aunque él lo que describió fue el tema del plato sobre el agua, el periodista le puso plato volador, que vendía más, y ahí se empezó a hablar de platos voladores. Y acá hay un primer detalle que indica la complejidad de lo que estamos hablando, el fenómeno OVNI. Si bien, como decía Diego, Kenneth Arnold no vio platos voladores, pero sí, a partir de ahí se empezaron a ver platos voladores. Muchos testigos describen platos voladores. Pero ¿cómo? Si el fenómeno OVNI no era plato, era de media luna, ¿por qué después ven platos? Bueno, esa es parte de la complejidad del fenómeno. El fenómeno es como que se adapta a nuestra cultura de alguna forma. Sigamos. Pero, si bien originalmente se empezaron, salvo el caso de Arnold, digamos, a denunciar platos en un principio, estamos hablando fines del 47, o sea, fines de la década del 40, principios del 50, a partir de ahí nos empezamos a dar cuenta que el OVNI no solamente se manifestaba como plato, sino tenía un montón de formas distintas, se empezó a manifestar de un montón de formas distintas, o nosotros empezamos a darnos cuenta que había otras formas, o sea, platos, ala volante, triángulos, cigarros, luces, formas de diamante, las pirámides, como en el caso que mencionamos al principio, y hasta algunos hablan de seres vivos. ¿Por qué? Porque muchos testigos describen al objeto no como algo sólido, como una nave, sino como algo que parece que tuviese vida, que se expandiera y se contrajera, se expandiera, o sea, como si fuese un ser vivo respirando. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que el tema OVNI es algo más que un objeto volador, parece ser más complejo. De todas estas manifestaciones, como siempre digo, bueno, la gente quiere sangre, no le interesa la parte teórica, yo quiero ver platos voladores, quiero ver... Entonces, traigo un par de ejemplos simplemente para amenizar un poco, digamos. De todas esas manifestaciones, me voy a detener en las luces, en las famosas luces. Y también, gracias a
a Daniel López y todo el grupo Miserio, que me facilitó material que ahora vamos a mostrar. Son simplemente fragmentos de videos que ellos, estando en La Pampa o en Río Negro, donde van siempre, tuve la suerte de poder acompañarlos algunas veces a ellos, filmaron luces. Entonces vamos a ver las filmaciones simplemente para ver una de las tantas facetas del fenómeno OVNI, para que se entretengan un rato. Son videos cortitos, porque no los quiero hacer muy... Si se puede captar un poco en la luz, como lo que están escuchando es en vivo y en directo, por lo menos, porque lo que ahora están son filmando. 3 luces. Y hay titilan levemente, y allá está la roja. Ahí está la roja, ahí la estoy viendo. Se está moviendo hacia la derecha del punto original donde estaba. Esta no está tan lejos, pero no puedo determinar bien la distancia, porque o son luces enormes, Ahora veo 2. Bueno, ahora vamos a hacer otro fragmento. El que estaba hablando al principio era Daniel López, después se escuchó a Esteban Linchieri, que hacía algún comentario que estaba un poco más lejos, pero ellos, mientras estaban filmando, porque era un fenómeno que duró varios minutos, entonces mientras estaban, en un momento, mientras estaban filmando, Daniel López está describiendo lo que está viendo, Esteban Linchieri está al lado, y van comentando lo que están viendo. Esto es en la Pampa, en medio de la nada, o sea, no hay nada. Sigamos, otro video similar. Azul Francia, por describirlo de alguna manera. incluso parecen estar más separadas, una más alta que otra. Están más separadas. Como si estuviesen más estiradas también. Es un efecto que están como si estuviesen más estiradas. Sí, más lánguidas. Sí. Siendo las 9:08 de la noche. Ahí vemos mucho más, se ve más fuerte la de arriba que la de abajo. Más lánguida también. Eso es lo que no entiendo cómo hace Marcelo con la linterna. Pero qué maravilla cómo se vio azul. Allá está la naranjita que decías, Sí. muy tímida en el horizonte y se apagó. Ahora déjame que, no sé si no alcanzo a ver 3. Bueno, en realidad son videos, son extensos y acá lo corté para no hacerlo tan largo. Luces, una simple manifestación de luces es una pequeña parte de lo que es el tema OVNI. Vamos a otro caso de luces. Este es exclusivo. Es muy simple, muy básico, pero es exclusivo porque es un material, un video que ahora van a ver, que lo tengo hace mucho, nunca lo publiqué en el Dragón Invisible, pues yo no estaba cuando lo obtuve, ni en Demonios. Esto ocurre en La Plata, el 16 de octubre de 2014, en esta casa. Esto es en las afueras de La Plata, yendo de La Plata como para Ruta 2, hay un barrio que se llama Echeverri. Bueno, acá vivía 2 o 3 jóvenes y que tenían quinta, esas quintas que están ahí y demás. La cuestión que uno de los chicos está ahí, no voy a dar nombre por otro tema, pero bueno, uno de los chicos estaba ahí, se comunica conmigo, como pasa muchas veces, te dice, che, mira, tuve algún tema, una experiencia con el tema OVNI y demás, nos juntamos a tomar un café en algún lugar, y me cuenta que, unas noches anteriores había visto una luz ahí naranja y dando vuelta ahí por ese invernadero y demás, y que hacía 2 noches que no solamente vio las luces, sino que las filmó, que ya era más de una luz.
Entonces yo no sabía que cuando estábamos tomando café, yo no sabía que él había filmado cosas. Entonces pensé que era solamente un relato como tantos otros. Entonces me mostró en el celular, porque tenía lo filmó con el celular, me mostró en el celular la filmación y quedamos que ya no volví, yo iba a ir a este lugar y me iba a pasar el video de un celular a otro, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? O sea, nos íbamos a ver a los pocos días. Pero dije, bueno, déjame aunque sea filmar con mi celular la pantalla de tu celular para tener aunque sea un registro básico. Total, yo después él me va a pasar el video original. No me preocupaba en ese momento que que filmar pantalla de pantalla, era solamente para tener un recuerdo para mí, o por las dudas. La cuestión, que yo ahora filmo la pantalla de la pantalla, o sea, filmo la pantalla del celular de él, me guardo ese video que es lo que vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasó? El caso sigue porque es esa misma noche, o sea, nosotros juntamos la tarde. A la noche, no solamente tiene aparentemente una experiencia muy fuerte, sino que al otro día, los compañeros de él, que no estaban esa noche con él, cuando van a la casa, lo encuentran a él como le pasó, por ejemplo, al cabo Puchet, o sea, en posición fetal y, o sea, estaba realmente mal. De hecho, lo tuvieron que internar. Él vive en el sur, o sea, estaba en La Plata, pero su familia era del sur. Vino el padre del sur, de muy al sur, y lo tuvieron que internar, y después cuando salió la internación se lo llevaron de nuevo al sur, digamos. No volvió nunca más a La Plata. O sea que después de esa charla con él en el café no pude verlo más. Ahora estamos en contacto más o menos, por WhatsApp y todo eso. Después de un tiempo retomamos el contacto, pero bueno, el celular lo perdió, la cuestión que el video original todavía no lo pude tener. Pero bueno, lo que van a ver ahora es, recuerden, no es la filmación, es muy buena porque es filmar la pantalla del celular donde me mostraba la filmación, que era algo temporal, porque yo pensaba que a los pocos días iba a ir para... O sea, después fui al lugar, pero tiempo después, una vez vino el padre a La Plata, entonces aproveché para ir con el padre al lugar y demás, que es cuando tomé esta foto y esas cosas. Entonces, básicamente lo que pasó es que él estaba en esta casa, a través de esa ventana veía allá al fondo ese invernadero donde estaban las luces, que iban y venían. Y vamos al... Está sin sonido, está la luz grande, en algún momento por ahí se va a ver, él estaba detrás de un auto, por ahí van a ver el capó del auto, etc. Y fíjense cómo de la luz grande sale una más chiquita. Esto me pareció fascinante, por eso filmé esta parte. En realidad el video era mucho más largo, pero ahí está el auto que se ve, se asusta un poco, pero vieron cómo de la luz grande sale una luz más pequeña. Y todo esto a nivel del piso, no en el cielo, es apuntándose a ese invernadero que mostrábamos antes. Y bueno, esta es la luz grande, etc. No es mucho más que esto, o sea... Pero recuerden, posterior a esto es cuando... Después que habló conmigo, esa noche fue muy loco, porque fue esa misma noche. Y habíamos quedado que, bueno, en un par de días voy para allá y vamos al lugar, me pasás el video. Fíjese cómo se separa de nuevo. Ahí se separa y se va. Y ahí cuando se asusta. Bueno, hasta acá el fenómeno OVNI en cuanto a una de sus manifestaciones, etc. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que dentro del tema OVNI empezaron a aparecer otros elementos que eran, por ejemplo, el tema de las huellas, los aterrizajes que dejaban huellas, el tema de las abducciones, el tema de los seres. Un año simbólico que da inicio a todo el tema de aterrizaje y seres es el año 54, o sea, recuerden, 47 Querétaro, 54 la oleada francesa, que fue la oleada de aterrizaje más
simbólicamente uno podría decir, bueno, da punto de inicio al tema de los aterrizajes y seres. Pero acá ya empezamos a ver que cuando hablamos de ovni, no solamente estamos hablando de un objeto en el cielo, o de una luz en el cielo, sino también de seres, de abducciones, de huellas y un montón de cosas más. Con respecto a las huellas, también daría pie para una conferencia aparte, todo el tema de las huellas y demás. Solamente menciono, digamos, dos cosas. Primero, que normalmente las huellas clásicas del tema ovni son pasto deshidratado, ¿tá? Como están viendo acá, uno ve todo el verde del campo y el pasto deshidratado, no quemado, sino deshidratado. Y con diferentes formas. Por ejemplo, esta es una forma de herradura muy típica, o las clásicas son las circulares, de diferentes tamaños, desde 1 metro a 18 o 20 metros de diámetro. Por eso huellas o marcas, como dice Lorena del Pajarillo en Córdoba, rompía un poco el patrón, porque era una huella de pasto quemado, y la forma y el tamaño no era muy clásico dentro del tema ovni. Por eso, cuando pasó todo el tema del Pajarillo en Córdoba, muchos dudaron, pues más allá del testimonio de la nave que se vio pasar, etc., dijeron, no, pero la huella no es clásica. Pero bueno, de las tantas huellas y formas, como un ejemplo chiquito, les traigo, ¿vieron que se acuerdan que en Inglaterra aparecieron los círculos de las cosechas y demás con formas así rarísimas? Bueno, en Argentina también tuvimos, pero más simples. Normalmente en Argentina lo que aparecían, por ejemplo en Salta, en Chicoana, acá en el norte de Argentina, eran huellas circulares. Entonces, donde el trigo estaba aplastado, pero solamente circular, no tenía figuras más complejas. Entonces, solamente para mostrar un poco de sangre, como digo, vamos a ver un pequeño videito, un fragmento de 1 minuto, de una de estas huellas circulares que aparecieron en Chicoana. Y me va a acompañar, la persona que van a ver es Mercedes Casas. Mercedes Casas es una de las grandes investigadoras del tema ovni en Argentina, ya está un poco retirada, pero particularmente se especializó en las huellas, en las cosechas que aparecían en Salta. No en Inglaterra, en Salta. Entonces vamos a ver un pequeño video donde visitamos con Mercedes una de estas huellas. No todos los años es para el mismo lado. Esta vez el sentido en que están aplastadas las espigas, como verán, el sentido horario, va como las agujas del reloj. Esta es una espiga normal. Esta espiga está quebrada. Ve, acá se ve que está quebrada. Lo que yo he visto en algunas otras espigas que después vamos a ver, vamos a buscar, es que a nivel de los nódulos estos, que es donde se unen los pedacitos de la planta, es como si hubiese recibido una energía de golpe y está doblada, incluso a veces se hinchan y se revientan estos nódulos. Acá no, esta parece ser una espiga normal que está, hasta donde yo entiendo, ¿no? Que está simplemente quebrada. Ahora vamos a ver si encontramos alguna doblada, porque si no esto, uno, por supuesto, nunca va a poder asegurar, pero podría ser la obra de algún picarón. Yo voy a sacar. No traje la mochila como para levantar una muestra, pero vamos a hacer a la tabla, para que tengamos permiso. Y el aspecto que da, habría que ver un poco, el aspecto que da es como si algo pesado, viste, pasado, no está doblada, esta espiga está quebrada. Y ya haya que inspeccionarlo entero al círculo. Este es un círculo solo, y este pasillito posiblemente lo haya hecho la gente, no sé. En otros años, los círculos están comunicados con pasillos. Están todos en comunicación. Acá aparentemente no. Allá hay otro círculo que está... Bueno, este círculo, eso sí es llamativo. Este círculo está aparentemente aislado. O sea que no hay forma en que haya entrado alguien. Bueno, el video seguía donde estuvimos con Mercedes recorriendo varios de los círculos, etc. Sigamos. Abducciones. Otra faceta del fenómeno ovni que es súper interesante.
ya un poco ya nos comentaba Diego también en su charla sobre este tema. Como ejemplos, de nuevo, para traer un poco de sangre, porque la gente quiere caso, digamos. Traigo uno de los casos más importantes para mí del tema abducciones en Argentina, que es el caso de Julio Plattner. Julio Plattner, que vivía en Winifreda, lamentablemente ya está fallecido. El 9 de agosto del 83 tuvo una experiencia increíble en Winifreda, que como ven, allá arriba está Buenos Aires, el celeste es Santa Rosa, la capital de La Pampa, y al norte de Santa Rosa está Winifreda. Ahí en Winifreda, al norte de Winifreda, o sea, un poco más al norte, Julio Plattner estaba saliendo del campo de una persona de apellido Fischer, cuando estaba por abrir esa tranquera. O sea, él venía de allá al fondo, llega hasta la tranquera con su camioneta, se baja de la camioneta para abrir la tranquera y, bueno, ahí le impacta una luz y a partir de ahí tiene recuerdos conscientes de fragmentos de la historia. Esto es como las películas, ya que lo voy a ir a Carlos Cabal, como las películas de ciencia ficción donde el personaje recuerda fragmentos. Un fragmento, después como un flash, y otro fragmento, otro flash. Bueno, es un caso increíble que también daría pie para hacer toda una charla sobre este caso. Que el grupo SIF, obviamente, Berlanga, Acevedo, lo investigaron muy bien, digo, podría dar conferencias sobre este caso. Lo que me interesa, simplemente como para recordar a Julio Plattner, que era un testigo, bueno, increíble, en el sentido de que era una persona recta, trabajadora, que siempre vivió ahí, siempre contó la misma experiencia, siempre. O sea, no es que se hizo rico con el tema, no. Vivió una experiencia, un hombre sencillo, trabajador, que vivió una experiencia extraordinaria y que no tuvo inconveniente en comentarlo lo que había vivido. Entonces vamos a escucharlo un poquito a Julio Plattner, solamente para recordarlo a él, y él va a describir ahí en este fragmento de una entrevista que le hicieron en Telefe, cómo los seres le sacaban sangre y demás. Por eso me fui a contarlo, o sea, clásico escena de abducción, él recostado en una camilla, con seres alrededor, camilla o sillón de odontólogo más precisamente, seres alrededor que le sacan sangre. Unos seres que vienen de otras galaxias, con una tecnología súper avanzada, le sacan sangre así. Bueno, vamos a escucharlo a Julio Plattner. Esto es para recordar a Julio Plattner, para homenajear a Julio Plattner y para que escuchen de la propia palabra del testigo lo que recuerda de ese hecho. Me encontré en esa camilla directamente en esa habitación. ¿Y cómo eran los seres? Eran seres de aproximadamente 1,60, 1,70 de estatura. ¿60 centímetros? No, 1,70 metro de estatura. Sí, digamos, eran como si tuvieran un buzo colocado sobre el cuerpo, eran toda una sola pieza, tenían 5 dedos en la mano. ¡Ay, qué impresión! Y bueno, los ojos, no, lo que pasa es que no tuve oportunidad, digamos. Los ojos eran muy grandes, que era lo más extraño de ellos, y sobresalían de la cara, digamos, eran grandes y en el centro daba la impresión de que tuvieran un pequeño relieve los ojos. ¿Qué color? Negros. ¿Y le hablaron a usted? No, yo en el primer momento que me encontré recostado en la camilla, bueno, al sorprenderme en ese momento intenté preguntar qué es lo que iban a hacer conmigo, eso es lo que yo pensé. En ese momento me respondieron en forma telepática de que no me asustara, de que había miles de casos conmigo, que no me iba a pasar nada. Y bueno. ¿Y qué hicieron? Bueno, en un determinado momento eran 4 seres. Dos estaban enfrente mío y dos, uno a cada lado, digamos. Y en un determinado momento uno de los que estaba enfrente se acercó, me tomó, digamos, la mano abierta y me colocaron a la altura de la muñeca un aparatito metálico donde, bueno, todavía se puede ver algo acá. Hay una pequeña, digamos, una pequeña cicatriz. Pinchazo, ¿no? No fue un pinchazo, sino, según los médicos, dice que es una extracción de una célula debajo de la piel. ¿Le dolió? No sentí ni siquiera el contacto. Después, ese mismo aparato lo llevaron a la altura del codo, y en ese momento, digamos, era un aparato como si fuera metálico, con dos
cañitos de goma, uno más rígido y uno flexible. Cuando lo colocaron a la altura digamos, del codo, donde se extrae la sangre directamente, la sangre comenzó a subir, a pasar por ese tubo y subir directamente al otro tubo más rígido, simplemente con la presión del dedo del que estaba al lado mío. O sea, yo veía cómo corría la sangre por ese tubo y subía al otro, digamos, más rígido. ¿Y qué más le hicieron? Le sacaron sangre, básicamente. Eso fue lo que yo me acuerdo hasta ese momento. Después estuve en un determinado momento de pie dentro de esa habitación y bueno, después volví a aparecer sentado al volante de la camioneta a unos 20 kilómetros del lugar. Así de pronto. ¿Y usted estaba consciente permanentemente? Estaba completamente consciente, yo los veía a esta gente, o sea, estos seres, los veía perfectamente cómo se movían, digamos, yo en un determinado momento quise tocarlo, al que estaba al lado mío, y noté como si tuviera algo que me lo impedía, digamos, también quise reincorporarme y chocaba con algo que yo no veía, pero digamos estaba como encerrado en algo. Como que usted estaba como dentro de una burbuja, ¿no? Exacto, estaba dentro de algo que yo no podía moverme, digamos, más que los movimientos comunes, ¿no es cierto? Bueno, podríamos estar horas. Es un caso que tiene un montón de elementos súper interesantes para analizar. La verdad, daría pie para una charla aparte. Sigamos. Hombres de negro. Vamos a empezar a ver algunos otros elementos del fenómeno ovni que son increíbles. Insisto, para ver la complejidad de este tema. Los hombres negros, que esto también lo mencionó Diego, por eso ya me spoileó toda la charla Diego con su conferencia. No, pero un placer. Me ahorró explicar muchas cosas, digamos. Entonces, los hombres de negro, que tradicionalmente uno lo relaciona con Estados Unidos, los hombres vestidos todo de negro, traje negro, sombrero, un Cadillac negro, todo negro, que iban y apretaban a los testigos, le decían, si había un testigo que tuvo una experiencia importante, vale, dicen, no hables, dame la foto, o sea, eran más proactivos en esa época los hombres negros, porque apretaban a los testigos para que no hablaran, digamos, ¿no? Pero lo curioso es que el tema de los hombres de negro está en todos lados, y inclusive en Argentina. Acá en Argentina tenemos varios casos muy interesantes de hombres de negro. Los clásicos hombres de negro, inclusive uno en Concordia, el 24 de junio del 2012, también en el aeropuerto de Concordia, etc. Yo traje también un simple ejemplo, un fragmento de una testigo de Ushuaia, que en el invierno del 2000, en Ushuaia, ella trabajaba en esa época en una oficina donde tenía su escritorio y a la izquierda tenía la puerta de entrada a la oficina, que después, digamos, al lugar, y que después había un pasillo para allá donde estaban las oficinas, etcétera, etcétera. Era como que la persona que recibía a la gente. Mañana normal, entran por la puerta de entrada tres, no uno, no dos, sino tres personajes clásicos, el típico arquetipo, para usar un término así más importante, el típico arquetipo de hombre de negro. Tres tipos trajeados, los tres igual, eran un calco uno del otro. O sea, como que los clonaron a los tres, con la ropa y todo, tres tipos de traje, maletín, siempre llevan un maletín, que siempre me pregunto, ¿qué llevarán en el maletín los hombres de negro? Los tres, pero no solamente eso, sino que los tres repetían simultáneamente los mismos movimientos. O sea, el de delante avanzaba el pie derecho, los otros dos el pie derecho, pie izquierdo, o sea, eran como una réplica en su aspecto, en sus movimientos de los hombres de negro. Bueno, y aparte un montón de detalles más. Lo interesante es que estos tres personajes pasan por delante de ella, o sea, entran por la izquierda de ella, digamos, de la calle, pasan por delante de ella, giran y se meten en el pasillo que da a unas oficinas que estaba al fondo. Es más, uno de los testigos uno de los compañeros de ella que trabajaba en una oficina allá, ve a uno de estos personajes, ve uno solo. La cuestión que a los segundos, o sea, ella se levanta y a los segundos regresan los tres personajes, y al momento que están regresando y están frente a ella, ocurre algo increíble.
que es lo que van a escuchar ahora. Lo que van a escuchar ahora es una entrevista que le hicieron a Testigo en el programa de Joaquín Abenza, un investigador español llamado El Último Peldaño. Yo me entero del caso por ese programa, me contacto con Joaquín, me pasa el WhatsApp de la Testigo, hablo con la Testigo, no quiso aparecer en Demonio, pero me pasó un montón de datos más, o sea, aproveché la bombardea de preguntas, o sea, estuvimos intercambiando varios datos. Y lo que van a escuchar ahora es un fragmento que pasé en mi canal, un pequeño fragmento de la Testigo contando qué fue lo que pasó cuando estos tres personajes estaban justo delante de ellos que se estaban yendo. Estén muy atentos. Ahí ocurrió lo más impresionante y lo que me cuesta, me impresionó de una manera, me aterrorizó. Yo nunca había sentido tanto terror como en esta oportunidad, porque lo que ocurrió, esto es fuerte, lo que me ocurrió en ese momento fue que estos tres seres que pasaron por delante de mí, de derecha a izquierda para retirarse por izquierda, estos tres seres de pronto, frente a mí, se fusionaron en uno. Tremendo. Tremendo, tremendo. Se fusionaron, se volvieron uno solo, y eran tres, Joaquín, no sé, por mis hijos te digo, eran tres. ¿Cómo ocurre eso? ¿Tú los ves como que se van como fundiendo en uno o es que desaparecen los otros dos? ¿O qué? ¿Cómo se produce esa fusión? No lo puedo explicar, no sé, de repente eran uno. Era tan cercano sus cuerpos, de repente pasaron a ser uno, como que yo lo que interpreto es que el 1 y el 3 se fueron hacia el 2, algo así, se fusionaron, y además fue rápido, fue un segundo, no fue que lentamente yo veía desaparecer, de pronto se convirtieron en uno, te juro que no sé cómo explicarlo, es la cosa más fuerte que me ha tocado presenciar. No tengo ni palabras para esto de fusionar, bueno, es la palabra que se me ocurre. Esa fusión de 3 en 1 es increíble. Fíjense, como decía al principio, antiguamente los hombres negros eran proactivos, iban y apretaban a los testigos. Ahora simplemente las manifestaciones de hombres negros, como esta, como la de Concordia, es como que pasan nomás, es como decir, como la esfera que vio en Viale, pasa. Acá se suma el tema de que se fusionaron, digamos, ¿no? Pero es algo que pasa, es como... y que el testigo queda... Bueno, sigamos. Otra faceta del fenómeno, insisto, para que tengan una pequeña idea de la complejidad del tema que estamos hablando, es que el fenómeno es selectivo. ¿Qué significa? Yo lo titulo así, pero ¿qué quiero decir? El fenómeno se manifiesta de forma personal a cada uno de nosotros y puede pasar que en un mismo lugar se manifiesta el fenómeno y solamente algunos, por ejemplo acá se manifiesta una esfera, solamente algunos de ustedes vean la esfera, otros no vean nada, o que uno vea una esfera y otro vea un cuadrado, y otro vea un triángulo, y otro vea un ser, y otro vea un ser, digamos, otra cosa. Es decir, el mismo fenómeno, en el mismo lugar, con testigos en el mismo lugar, se manifiesta a cada uno de nosotros de forma distinta, o no, pero normalmente es selectivo. Entonces, como ejemplo, un breve ejemplo de ese fenómeno selectivo, traigo una historia que le pasó a Dani Valverde y Jorge Marrón, del grupo Código Ovni en Victoria. Estaban en un lugar, bueno, ya lo van a contar, pero van a ver que una de las personas, Jorge Marrón, se adentra a un campo, al lado de él, se queda más adentro del campo, aparece una esfera, o sea, Valverde, que estaba un poco más lejos, ve una esfera que está al lado de Jorge Marrón, ve que Jorge Marrón está como hablando con la esfera, pero después Jorge Marrón dice, no, yo no vi nada, no había nada al lado mío. Y esto pasa muchísimos meses. En La Humada, en La Pampa, también está el caso del Grupo Hemisferio. Lo estoy citando mucho al Grupo Hemisferio porque últimamente estoy mucho con ellos, intercambiando información. También hay un tema de que ellos estaban en un lugar donde siempre aparecía una esfera roja tal día. Uno de los chicos del grupo se ponen en ese lugar donde aparecía normalmente la esfera, otros se van a cierta distancia
y pasa lo mismo. O sea, los que estaban lejos ven que apareció la esfera al lado, como siempre, al lado de los otros. Y los otros no veían nada. O sea, nada. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo este fenómeno selectivo, muy breve, como siempre. Entonces nos bajamos del coche, Jorge con su grabadorcito Sony se mete en el campo unos 40-50 metros adentro y yo me quedo apoyado en el auto. Había otra persona en otro auto mirando también en la misma situación que estaba haciendo Jorge. Jorge, la noche era media clara, ¿viste? Esas noches que si bien no había luna, estaba claro el ambiente. Se veía cuando se iba metiendo y estaba a unos 40-50 metros del camino rural ese donde habíamos dejado el auto. Y lo estábamos observando a Jorge simplemente. Y de repente se presenta una esfera de luz del tamaño de una piñata. Yo como observador la describo así, como una piñata que le llegaba a la altura de las rodillas. Una luz tenue, amarillenta, y bueno, nada, me quedé observando qué pasaba. Y en un momento lo veo a Jorge que se pone en cuclillas y en el silencio de la noche se sentía que Jorge hablaba. Entonces mi pensamiento era, Jorge está interactuando con esa esfera de luz. Pasaron segundos, se incorpora, la esfera desaparece y Jorge viene hacia donde estaba yo. Viene caminando, digo, no le vamos a decir nada, vamos a ver qué reacción y qué es lo que dice. Y cuando llega, pasa por al lado mío, abre la puerta del auto, saca la campera, se pone la campera, y le digo, Jorge, ¿vos te sentís bien? ¿Estás bien? A ver si me decía algo. Y no me dice nada. Y sí, me agarró un poco de frío, por eso me vine a abrigar, me vine a buscar la campera. Sigue el silencio, y le digo, bueno, ¿viste lo que tenías adelante tuyo? Y me dice, no, ¿qué había? Había una esfera de luz, le digo, a la altura de tus rodillas, delante tuyo, a 1 metro. Ahí. Desde acá se veía perfecto. El relato seguía, etcétera, ¿no? Esto fue sacado de un directo que hice con Marrón y Valverde en mi canal. Sigamos. Otra faceta del fenómeno que es la interacción con los testigos. O sea, es muy común, seguramente quizás a más de uno de los que está acá le pasó, de que hay una interacción con el fenómeno. Desde el simple hecho, el clásico que te dicen, sí, yo estaba dentro de mi casa, estaba lavando los platos, haciendo la comida, y de golpe siento la necesidad de salir afuera. No me preguntes por qué. Salgo al patio, y me levanto la vista y pasa la luz frente arriba mío. Esa interacción es que ni siquiera hay algo de por medio, o sea, es mental solamente, no es que uno hace juego de luces, que también ha pasado, que hace juego de luces con una linterna o lo que sea y te responde, no. Estamos hablando simplemente de interacción mental a ese nivel. Traigo también un breve ejemplo solamente para mostrar, así, para traer un poco de sangre, que es un caso muy conocido dentro del ambiente, que es el caso de los cazadores, que fueron a la Pampa a cazar y bueno, cuando... es largo el caso, pero estaban regresando con la esfera que los seguía, fue todo como una persecución, eran perseguidos, digamos, por una esfera, por una luz, etcétera, etcétera. Y en un momento, uno de los protagonistas es como que estaba dentro del auto, dice algo y a partir de eso se genera una reacción en el fenómeno, en esa luz que lo seguía, ¿sí? Lo que van a escuchar ahora es al guía de los cazadores que cuenta esta historia. Lo entrevistamos en La Pampa, en uno de los viajes que hicimos, etcétera. Es una entrevista larga, pero saqué segundos donde cuenta esto que en toda la entrevista pasa desapercibido. O sea, si vos escuchás la entrevista completa, por ahí esto nadie le presta atención y sigue largo. Pero yo quise sacar estos segundos, que es para mí lo más importante, más que la luz,
Para mí lo más interesante es esta interacción. Uno de los muchachos llegando a América dice que pone la cabeza sobre las rodillas, ¿viste? Dice, queremos saber, dice, quiénes son, dice, nosotros somos pacíficos, dice, si nos entienden o algo, que le hicieran una señal de luz, dice que le pegaron un destello así. Bueno, ahí se lo cayó del todo, ya no quería saber más nada. Simplemente eso. El testigo, uno de los protagonistas que estaba detrás, en el asiento de atrás del auto, dice esto que dijo él, de que quería ver si eran pacíficos o no, y el destello de luz que hace el fenómeno. Es esa interacción con el fenómeno que también es parte de por qué es un fenómeno personal. Vamos, ahora sí, ya para ir cerrando. Primero algunas conclusiones mías en base a todo esto que vimos. Es muy básico, no es que voy a desplegar una fórmula matemática, no, básico. Las cuestiones básicas que hoy yo creo que están relacionadas con el fenómeno. Primero, es real. Estamos hablando de un fenómeno real. Y cuando digo real, digo, no es la imaginación de la gente, ni nada, es un fenómeno real. Que muchos han vivido, así que no hace falta aclararlo, quizás en este ambiente, pero en otros ambientes hay que aclararlo. O sea, muchas veces cuando me entrevistan de programas que nada que ver con el tema, siempre digo, el fenómeno es real, existe. Es complejo, muy complejo, tendría que poner muy complejo. No es simplemente una luz en el cielo, o una nave en el cielo. Después, hay una inteligencia detrás. O sea, el fenómeno o la inteligencia mejor dicho, detrás del fenómeno, para mí, siempre opinión personal, hay una inteligencia. No es un fenómeno que originamos nosotros, no es un fenómeno natural, es una inteligencia que está detrás. Digo inteligencia por dar un nombre, hay que buscar un nombre más adecuado, ¿no? Hay una intencionalidad, esto para mí es fundamental, hay una intencionalidad, no es casual. Hay una intencionalidad en el fenómeno. Insisto, opinión personal, inteligencia, que a su vez tiene una intencionalidad. Las cosas, los casos no ocurren porque sí, o de casualidad. Hay una intencionalidad. Es universal. ¿Por qué universal? Porque es temporal y espacialmente universal. O sea, es algo que nos acompaña desde siempre y que se manifiesta de diferentes formas en todo el mundo y en todas las culturas y en todas las religiones, independientemente de la raza, credo, religión del testigo, si es rico o pobre, si está en África, en Europa, en Asia o en Antártida. Es un fenómeno que se manifiesta en todos lados desde siempre. Pero lo más importante, como decía hoy, es personal. El fenómeno ovni es personal. O sea, el fenómeno se nos manifiesta a cada uno en forma personal y de forma diferente. Y me atrevería a decir que hasta esto lleva a que, inclusive, para lo que estamos en el tema OVNI, para los investigadores, etc., para cada investigador se le manifiesta de forma distinta. Y por eso hay tanta diversidad de hipótesis o de ideas para explicar el fenómeno. Ahora bien, vamos en un esquema básico, lo que quiero decir. Lo que van a ver es un dibujo de jardín de infantes, pero es muy simple, muy básico para entender la idea final. Todo nació en nuestra época con el famoso ovni Kenneth Arrow, por decir simbólicamente un caso, pero digamos, el núcleo de todo siempre fue el ovni. Siempre hablamos de ovni, de objeto volador no identificado. Va en las noticias de todo lo que ocurre en el mundo, siempre se dice ovni, objeto, y todo el mundo, mucha gente limita el tema a los objetos aéreos no identificados, el ovni. Yo por eso primero amplío eso y hablo lo que yo le doy el nombre fenómeno ovni. Que acá hay un problema, o sea, fenómeno ovni se confunde mucho con ovni, o sea, habría que buscar un término
más adecuado para describir ese universo más amplio del ovni. El ovni es solamente una parte de un fenómeno más complejo. El ovni, el plato volador, la luz, es solamente una parte de un fenómeno más complejo que incluye, como vimos recién, las huellas, las abducciones, etcétera, los hombres negros, etcétera, 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 etcétera. Un montón de cosas. Pero, a su vez, ese fenómeno ovni que incluye al ovni, ese fenómeno ovni que hay que cambiarle el nombre, buscar un nombre más adecuado. No sugiero ningún nombre acá porque después vienen las discusiones, no, vamos a llamarlo esto, lo otro. Fíjense que, por ejemplo, se le estuvo cambiando mucho el nombre de ovni, pasó ahora, por ejemplo, a UAP o cosas así. Pero siempre, si uno analiza cómo quieren definir el tema, siempre se limita a lo aéreo y demás, o a lo tangible, o a lo aparentemente tecnológico, y se olvidan todo el resto. Por eso es muy difícil encontrar un nombre más adecuado. Pero bueno, la cuestión es que el ovni, que está dentro de algo más amplio llamado fenómeno ovni, a su vez tenemos un conjunto más grande que yo le puse, por poner un nombre, realidad ampliada, por poner un nombre que no sabía qué ponerle, tenía que cerrar el PowerPoint, ¿qué nombre le pongo? Bueno, ponemos realidad ampliada, pero busquen el nombre o pongan el nombre que quieran. Este universo más grande incluye, y muchos por ahí me van a decir, no, pero son fenómenos distintos. Para mí, es opinión personal. Este fenómeno más grande, la realidad ampliada, es el universo más grande, incluye todos los fenómenos que no tenemos explicación, incluyendo fenómenos religiosos, no sé, cualquier fantasma, paranormales, todo eso forma parte. O sea, básicamente un fantasma y un ser que parece extraterrestre es lo mismo. Le damos diferentes interpretaciones a algo de similar. Muchas manifestaciones religiosas o cosas que están en las escrituras de todas las religiones, no solamente católicas, en todas las religiones, es parte de todo esto. Son diferentes interpretaciones, si se quieren, o cómo la gente lo ve, pero estamos hablando de un mismo fenómeno, o de una misma realidad, mucho más amplia que por nuestras limitaciones físicas, si se quiere, nosotros percibimos normalmente una parte de esa realidad. Cuando digo percibir, no solamente ver, sino con todos los sentidos y demás. Pero todo esto forma parte de una realidad más grande. Y eso daría pie para otra charla, para la tercera jornada. Y bueno, ¿y cómo resolvemos este tema? ¿Cómo lo resolvemos? Digamos, esto hace milenios que es así, y va a ser milenios, va a pasar lo mismo. O sea, dentro de 1000 años nos vamos a juntar los bisnietos de todos nosotros acá, y pueden seguir hablando de ovnis, de luces, de fantasmas, de apariciones marianas, etc. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Se podrá resolver? Y con esto cierro. Yo creo que no va a haber una mente brillante que resuelva esto solo. No va a aparecer un Newton, un Einstein, un Hawkins o cualquier otro personaje así que resuelva esto solo. Porque es tan complejo lo que estamos hablando que es muy difícil. Entonces yo siempre hablo de que en realidad tenemos que resolverlo entre todos. Y cuando digo todos, de diferentes formas, o sea, unir de alguna forma, esto ya es más utópico, de unir de alguna forma todas nuestras ideas, pensamientos, conectarnos entre todos como para formar una gran mente global, no que genere el fenómeno, sino que para resolver qué es realmente el fenómeno. Acá por ahí discrepo con el amigo Diego, ya después me va a retar, que por ahí Diego, por ahí, o la gente que piensa así, habla de una mente global o de algo global que es la que interactúa con nosotros y nos hace ver todos estos fenómenos, sino que al revés. Yo lo que hablo es generar esa mente global entre todos para intentar entender qué es lo que es esa realidad que está ahí. Pero es algo muy complejo de la cual que percibimos siempre y que no sabemos qué, pero no se queden solamente con el ovni. Traten de tener esa imagen que vimos anteriormente, que todo forma de algo más complejo. Muchos piensan que estamos hablando de orígenes distintos, de fenómenos distintos, lo paranormal, lo religioso hablan siempre como... Pero en realidad todos estamos abordando lo mismo. Cuando uno se puede hablar con alguien que investiga los fenómenos paranormales, empezamos a ver que hay coincidencias. O
O sea, hay muchos elementos de lo paranormal que aparecen en lo ufológico y aparecen en otros, la religiosa, por ejemplo. Entonces, todos hablamos de lo mismo. Lo que pasa es que lo abordamos de diferentes temas, pero todos vamos al mismo lugar. Y para cerrar, bueno, dejo mis redes sociales, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. Así que lo importante es, tengamos la mente abierta y empecemos a ver las cosas desde otro punto de vista. Sentémonos a hablar con gente que piensa distinto a nosotros, porque eso también es muy común. Dijo, no, para vos son otro tema, son religiosos, es una cuestión mística, no, con vos no hablan. No, sentémonos a hablar con gente que piensa distinto, así ampliamos nuestra mente, no nos cerremos nuestra mente. Esto obviamente aplica no solamente al tema OVNI, sino a cualquier otro tema de la humanidad. Entonces es importante el interactuar entre nosotros, sentarse a hablar con gente que piensa distinto, escuchar al otro y, como decía, yo siempre termino con esto, la famosa escena de la Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, todos ustedes son jóvenes, nunca ni habían nacido cuando tuvo la película, pero hubo una película de Robin Williams, se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que él hacía de un profesor llamado el profesor Keating, que en una escena famosa, él en un momento le dice a los alumnos, cuando estén seguros de algo, mírenlo desde otro punto de vista. Y ahí es la famosa escena que se para arriba del escritorio, como para ver la realidad desde otro punto de vista, desde más arriba, por ejemplo. Entonces, tengamos presente eso. Cuando estemos seguros de algo, miremoslo desde otro punto de vista. No solamente para el tema OVNI o para el misterio, sino para todos los temas de la humanidad. Así que bueno, con esto cierro. Perdón la extensión. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Carlitos, no, quédate por favor. Un placer escucharte. Pasaste un caso que no lo conocía, o sea que eso fue algo realmente para mí sorprendente. No conocía ese caso. Me imagino que algunos querrán hacerle alguna pregunta. Tenemos apenas unos minutitos. Si alguien quiere preguntar algo, que aproveche en este momento, lo puede hacer. Y si no, también lo pueden hacer por privado, porque a lo mejor no se animan a hacerlo en público. Pero si alguien quiere, que levante la mano. A ver. ¡Qué tímidos que son! Al final nosotros contamos tanto y nos animamos y son muy tímidos. Ahí, Carlos. Sí, Carlos. La realidad aumentada estaría relacionada con los multiversos, ¿no? Bueno, mi única neurona que tengo no me da para eso. O sea, yo tiro la idea muy básica, muy general. Podría estar relacionado con eso, o cada uno lo puede interpretar o investigar de diferentes formas. Ya es algo que muy complejo, digamos, pero la idea mía es decir, mira, ojo que el fenómeno OVNI no es una cosa aislada, forma parte de algo mucho más grande. ¿Qué es eso más grande? Bueno, sé que no va a haber como decía, no va a haber un genio que lo resuelva. Lo tenemos que resolver entre todos, o sea, en el intercambio de charlas y más, de ideas y aportar nuevas ideas. Así seguimos avanzando y por eso lo resolvemos entre todos. Claro, por eso te decía, porque hay teorías científicas que avalan la teoría de cuerdas, que dice que estamos viviendo en muchos universos al mismo tiempo. Podría ser, mira, te cuento, comencé la carrera de astronomía, la licenciatura en astronomía, allá en La Plata, que depende de la Universidad de La Plata, pero llegué hasta tercer año y dije, no, porque ya mi neurona llegó para acá, no. Pero sí, o sea, de hecho, yo decía al principio, bueno, aparte de hablar con testigos y demás, yo normalmente me junto con mucha gente, científico y demás, en charlas así de café, o sea, nos juntamos en un café a charlar, y una de las últimas charlas que tuve es con un científico, con un físico, mejor dicho, y justo salió todo ese tema y nos comentaba y estuvimos intercambiando ideas, qué sé yo, con un grupo ahí reducido de gente, y está bueno, por eso está bueno charlar. Esto mío que me estás preguntando a mí, preguntándole a un físico, o sea, cuando te cruces con un físico, y charlar, que te explique bien, a ver si encaja y demás. No, yo no sé, yo tiro una idea que tengo ahí. Bueno, sí, con señora. respecto a la Fuerza Aérea, sí. ¿Qué data tenías de investigación? Bueno, también daría pie para otra charla. Lo importante es, en Argentina
en Argentina, desde la década del 50, hubieron comisiones o gente de las Fuerzas Armadas que individualmente o pequeños grupos, de alguna o de otra forma, recopilaba información sobre estos temas. Más por interés personal que por bajada de línea. También daría pie para hablar de las diferentes comisiones, de diferentes personajes, que a lo largo de los años, en la década del 60 estaba la comisión de la Marina, que también es una gran recopilación de datos, inclusive el caso de Trancas, que alguien lo mencionó, que Diego lo mencionó en un momento, tenía un cuestionario que derivaba de otro cuestionario de Estados Unidos, bueno, bla, bla, bla. Después, en los 90 hay otra comisión que se llama CITEFA, donde empezaron a participar civiles dentro de esa comisión, que también daría pie para otra charla, y en el 2011 se crea una nueva comisión de Fuerza Aérea, que estaba en ese entonces el capitán Mariano Mojau a cargo, para recopilar información de estos temas. Esa comisión, que encabezó Mariano Mojau en un principio, Mariano es una persona muy abierta a estos temas. Entonces, no solamente convocó a personal de Fuerza Aérea, sino que también convocó a civiles del tema, incluyéndome. Entonces, a partir de ahí, se hacen digamos, los primeros pasos, se reedita de alguna forma el cuestionario que usaba la Armada, que era de la época del Blue Book, se agregan nuevos cuestionarios, etcétera, etcétera. Se empezó a tratar de armar un buen protocolo de investigación, pero ¿viste cómo es este tema? En las Fuerzas Armadas, que son bien verticalistas, cada tanto mueven gente. O sea, Mariano Mojau, que estaba acá en la comisión, lo mandan a otro lugar, viene otra persona que por ahí no le interesa el tema, que está ahí porque lo pusieron, o por ahí lo castigaron y lo mandaron a esa comisión. Entonces, ya a partir de ahí se empezó a desvirtuar, y lo que había empezado una tarea interesante de recopilación de información quedó ahí. Lo que pasa es que había dos problemas. Primero, la Fuerza Aérea, o la comisión mejor dicho, se limitaba al aire, digamos, a lo que es el ámbito de la Fuerza Aérea. O sea que en principio estaba limitada para hacer otro tipo de investigación que involucra el fenómeno OVNI, que no ocurre en el aire, digamos, ¿no? Entonces, ya partimos con una cierta limitación, más allá que no había presupuesto, etcétera, etcétera. Te iba a decir algo más y ahora se me fue que te iba a decir. Pero bueno, nada, a pesar de las limitaciones inclusive económicas y demás, porque no había presupuesto, se empezó a hacer una recuperación interesante. De hecho, empezaron a venir gente de la Fuerza Aérea a comentar sus casos, y se lo asentó en el formulario y demás. Los archivos. También tuvimos la oportunidad de recorrer diferentes instalaciones de la Fuerza Aérea buscando archivos. La verdad no encontramos nada. Lo que pasó seguramente, más allá que algunos archivos, si había, por ahí se los llevaron a Estados Unidos, a saber si eran importantes. Otro, como el caso del Capitán Lima, tenía su propio archivo que se lo llevó a la casa. Bueno, es como que se perdieron toda la información. No había un lugar, no había un sector que diga Expedientes X, donde estaban todos los archivos de casos OVNI. O sea, rastreamos por diferentes lugares, no encontramos nada. Está bien, cada uno puede pensar lo que quiere, digamos, los conspiranoicos van a decir, no, lo que pasa es que los archivos de Fuerza Aérea están ocultos en tal sector, o fueron destruidos cuando se explotó el edificio de Cóndor ahí en Buenos Aires. Nada, la cuestión es que no encontramos nada, pero había buena intención para hacer cosas. ¿Iba a resolver el tema OVNI? Obvio que no. Ningún grupo, ninguna comisión te va a resolver el tema OVNI por sí solo, pero podía aportar un granito y podía darle, y le daba cierto prestigio al tema para que otras personas se animaran a hablar. Inclusive hasta participó gente de facultades, de universidades. De hecho, cuando fue el caso Montegrande, que fue en noviembre del 2011, a los pocos meses que se creó la comisión, el caso Montegrande, una explosión que hubo en Montegrande, en Gran Buenos Aires, una persona fallecida además, como se empezó a hablar entre la gente de algo que había caído, tuvo que intervenir, a pedido del fiscal, tuvo que intervenir la comisión. De hecho, yo fui con Carlos Ferguson y Mariano Mojau, fuimos al lugar a los pocos días y estuvimos ahí, etcétera, etcétera.
pero ya era medio simbólico porque ya habían levantado todo, muy llamativo, pero levantaron, se supone que era una zona donde había muerto gente, o sea, tendría que estar precintado, todas esas cosas, no, vinieron con topador, levantaron todo, qué sé yo. Pero bueno, ahí tuvo la comisión una participación con la justicia, o sea, colaboró con la justicia en algo, digamos, ¿no? Así que le estaba dando prestigio al tema. No iba a resolver nada, está claro, como ningún grupo, ningún investigador por sí solo iba a resolver nada. Pero era un interesante avance para institucionalizar, digamos, el tema en Argentina, que después, bueno, quedó medio en la nada. O sea, la comisión sigue estando, pasa que fueron cambiando gente con otra visión del tema y un poco ya se perdió ese espíritu inicial de la comisión. Sigue estando, pero como que se limita solamente a analizar fotos y cosas así. Y en lo personal creo que es un desperdicio tener una comisión en Fuerza Aérea para que termine analizando fotos, que lo puede hacer cualquier youtuber, digamos, se puede analizar fotos. Pero eso es más o menos la historia de la comisión. Bueno, vamos a ir dando por cierre esta jornada. Primero quiero agradecer a cada uno de los que se hicieron presentes, los que son de acá, de la ciudad, los que vinieron de afuera, los que nos están acompañando a través de las transmisiones, a mi coequiper que se tuvo que poner la 10 y todo esto que ven hoy, todo esto que se mostró, fue una logística que le tocó hacerla a él solo desde aquí. O sea, feliz de hacer el tercer evento con vos. Estoy totalmente agradecida. Con respecto al espacio que coordino, que es el Café Ufológico Rosario, me encantaría que dentro de un tiempo algunos de los que están acá digan, nosotros abrimos un café. O sea, me encantaría venir a acompañar también a cualquiera de ustedes que se animen a tener esta iniciativa de hacer un café ufológico. Se puede hacer, no es ciencia, es cuestión de compromiso y responsabilidad, y esto también nos ayuda a agrandar esta red argentina de cafés ufológicos que estamos haciendo, sobre todo por aquellas personas que vivieron situaciones tan extraordinarias y que no tienen dónde contarlas. Así que de mi parte, gracias a cada uno. Me encanta, vengan los que estuvieron exponiendo, por favor acérquense a los chicos del grupo SER, Nehuen, Diego, Carlos. Quiero que cerremos esta jornada entre todos. Marina, si querés acompañarlo a tu marido, también, por favor. Sofía, que le hizo el aguante a Nehuen. Voy a cambiar de micrófono porque me dice que cambie de micrófono. Bueno, agradezco a toda la gente que desde un principio nos dijo que sí. Acompañarnos en esto, que es una aventura y muy divertida, que nos llena de alegría, así que les agradecemos a todos, a todas, en especial a esta fabulosa librería, a su personal, a Joel y Jimena, que estuvieron desde el principio en el sonido, el video, todo lo impensable también, con muy buena onda. Sí, increíble, increíble. Gracias a ustedes por el silencio, el respeto. La verdad que participar en un evento y que no se levante nadie porque les interesa lo que se está mostrando, bueno, yo me voy con el corazón así, re contenta de haber conocido mucha gente que no conocía, obviamente. Carlos, Nehuen, los chicos del grupo SER, si bien con Carlos y Diego ya tenemos contacto diario, pero para mí la verdad que una enorme felicidad. Esto nos da gana, por lo menos a mí, y creo que a vos también, Luis, de una tercera. No sé dónde, porque también la idea es ir corriéndonos, no dejar solo una semillita en nuestro lugar de origen, sino ir corriéndonos a distintas provincias, a distintas ciudades. Porque la idea es esa, el fenómeno está en todos lados, cualquier ciudad puede hacer esto que hicimos con mucho esfuerzo, pero se puede. O sea que esto también quiero impulsarlos a ustedes, para que el día de mañana, dentro de poquito, nos inviten a participar de algún evento que ustedes mismos realicen.
Bueno, gracias. No queda más que decir que una tremenda emoción, y a la gente de Rafaela que conozco, gracias por acompañarnos, y a la gente que no conozco, un gusto de que estén acá. Y gracias, gente. Un aplauso para toda esta gente y gracias a todos los que nos acompañaron.